En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas. Artículo 2, las exequias cristianas. El Catecismo dedicará a hablar de este tema 11 números. El día de hoy vamos a profundizar en 3 de ellos, del número 1681 al 1683, con el tema que tiene como título Las exequias cristianas, la última Pascua del cristiano. Número 1681 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir en el Señor. Número precioso, tiene una afirmación que es clave, y es que para nosotros los cristianos, la muerte es un misterio que nos ha sido revelado a la luz no de unas palabras de Jesucristo, sino de la experiencia misma de Jesucristo. Porque no es que Jesús vino a explicarnos una lección. Él no nos dio una clase teórica. No, les voy a explicar qué es lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Y entonces dijo: cuando alguien se muere, primero se separa el alma del cuerpo, el cuerpo se deposita en la tierra con la esperanza de la resurrección, el alma tiene una retribución inmediata en el juicio particular. No, Jesús no explicó eso así. No dio una clase particular sobre la muerte, sino que fue su propia experiencia la que nos ha sido revelada. Y en los evangelios es donde podemos encontrar esto que está en el más allá. Pero es que además, sobre todo esos ciertos datos que Jesucristo nos revela, nos explica en sus parábolas, en sus cosas, sobre todo, ratificando por su propia experiencia el paso de la muerte a la vida. Por eso a Jesús lo invoca la Sagrada Escritura como el primogénito de entre los muertos. Esa palabra primogénito se supone que es el primero, el hermano mayor, y que luego venimos nosotros. Es decir, que nosotros estamos llamados a aprender del hermano mayor. El nuestro es Jesucristo. Y conociendo cuál fue el misterio de su cruz, vemos en él lo que será también nuestro destino. En definitiva, Jesús nos enseña muchas cosas sobre el más allá, pero no meramente de una forma teórica, sino con su propia existencia, con su propio misterio de muerte y resurrección. Con eso nos está explicando cuál es nuestro destino definitivo. Fíjense, queridos amigos, con cierto escepticismo, a veces se escuchan de personas algún tipo de expresiones de un tono un poco desesperado, escéptico, esos que dicen: nadie ha venido de la otra vida a explicarnos qué es lo que hay allá. Nadie ha venido a decirnos nada. Nadie se ha muerto y ha vuelto a la vida.
y una serie de expresiones un tanto escépticas que son verdaderamente muy injustas. Porque es que sí que tenemos una gran luz para hablar del más allá, y esa luz es Jesucristo. Él sí ha pasado de la muerte a la vida. Él sí ha venido después de la muerte. Él sí ha resucitado y ha venido a nosotros. Él sí se ha encontrado con nosotros. Después de resucitado, ha tenido encuentros de consolación con nosotros. Por tanto, no es cierto, es una mentira completamente, cuando una persona dice que nadie ha venido de la otra vida, porque lo cierto es que Jesús sí, y nos lo confirmó después de su resurrección. Acordémonos cuando los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles nos dicen, nosotros hemos comido y bebido con Él después de la resurrección. Es decir, el Señor quiso que su experiencia fuera fundante para nosotros. Y ese fundante quiere decir que a partir de ella nosotros caminemos en la firme esperanza de la vida eterna, porque Él ya la cruzó. No hay escepticismo, no le creemos a todos aquellos que dicen que nadie ha ido y venido. Todo eso se cae ante la persona de Jesucristo. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos regala el número 1682 que dice: el día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzado en el bautismo. La semejanza definitiva a imagen del Hijo, conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. ¡Qué número tan hermoso! ¡Qué afirmación tan impresionante nos regala el catecismo! El día de la muerte inaugura para el cristiano el término de su vida sacramental. Es decir, el día en el que muero, se inaugura para mí una forma de relacionarme con Dios muy diferente. Y se termina la que hasta ahora ha sido la forma de relacionarme con Él durante toda mi vida, que fueron los sacramentos. Hay un cambio en la relación con Dios. Nosotros, hasta nuestro encuentro con el Señor, nuestra forma de comunicarnos con Él había sido los sacramentos. Él había salido a nuestro encuentro a través de esa economía sacramental que hemos hablado tantas veces en estas catequesis. Los sacramentos habían sido los signos objetivos, aquellos establecidos por Jesucristo, aquellos que celebramos en la iglesia y que son administrados por la iglesia, a través de los cuales Jesús salió una y otra vez a nuestro encuentro. En el momento de mi muerte, finaliza la economía de los sacramentos. Ya no los necesito más. Es como si fuera el momento en el que se corta como el cordón umbilical del bebé. Hasta el momento de nuestra muerte, la Iglesia nos ha llevado en su seno, nos ha alimentado a través de ese cordón umbilical. Desde ese cordón umbilical hemos recibido toda nuestra vida, la vida de gracia. Y en el momento que me muero, se corta ese cordón. Es muy interesante esta imagen. ¿Bien?
que ha llegado el momento de la muerte y hay un parto para bien. Hay un parto para la vida divina. Y en ese parto se corta directamente el cordón umbilical y uno ya comienza a alimentarse directamente por su propia boca, por sus ojos, por sus oídos. Eso mismo ocurre en el paso a la vida eterna. Dejamos de ser alimentados a través de los sacramentos, se corta el cordón umbilical y a partir de ahí vemos a Dios cara a cara. Lo vemos tal cual es Él. Le damos un abrazo definitivo. No ya a través de la mediación de un sacramento. Ya no necesito la Eucaristía, ni el bautismo, ni la confesión. Ya lo tengo cara a cara conmigo para abrazarlo definitivamente. Por lo tanto, queridos amigos, si podemos ver, es un cambio, la muerte. Es un cambio de relacionarme con Dios. Es encontrarnos con Él. Con ese que habíamos tenido aquí una relación sacramental, especialmente a través de la penitencia y de la Sagrada Comunión. Ahora lo tenemos de otra manera. Es otro tipo de relación. Por ejemplo, en la Eucaristía aquí en la tierra lo recibíamos escondido en las especies del pan y del vino. Allá en el cielo ya no hace falta comulgar, porque estamos unidos a Cristo, porque vivimos con Él, porque lo estamos viendo tal cual es, porque hemos pasado a la visión beatífica, a una visión de Dios. Eso es lo que es, eso es lo que deseamos. Allá es donde queremos ir. Para eso nos preparamos con los sacramentos toda nuestra vida en la tierra, para llegar al cielo. Por eso, queridos amigos, esta afirmación del catecismo es muy, pero muy importante. El momento de la muerte es el término de la vida sacramental, pero al mismo tiempo es el inicio del cara a cara, del encuentro definitivo con Dios sin la mediación que hemos necesitado en esta vida, que eran los sacramentos. Ahora, dice el catecismo, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzado en el bautismo, la semejanza definitiva, la imagen del Hijo conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones, es para revestirse de la túnica nupcial. La muerte es esa túnica. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces esa imagen y semejanza de Dios en esta vida se ha ido marcando en nosotros, se ha ido agravando en nosotros. En primer lugar, por el bautismo y después por el resto de los sacramentos. Se ha ido como labrando cada vez más y para muchos de una mejor manera esa imagen en nosotros. Hay unos que se han esforzado en hacer esa imagen mucho mejor que otras, haciendo que cada vez nos parezcamos más en plenitud a Jesucristo. Y hay personas que se esfuerzan en esto, que seamos más, cada vez más como Cristo, conforme a Él. Y toda nuestra vida, desde el bautismo que nos configura con Él, nos marca como con un sello, para que seamos imagen y semejanza de Jesús. Todo en esta vida bien encauzado,
nos va haciendo más Cristo, más semejantes a Él. Pero viene el pecado y por desgracia va deformando esa imagen que hemos construido con tanto esfuerzo. ¿Eh? Es una paradoja en la vida. La paradoja de que durante el día estamos como tejiendo, estamos también esculpiendo esa imagen de Jesús y por la noche la volvemos y la destejemos. Es la paradoja de que por una parte vamos cultivando nuestra vida en la oración, en la caridad, en los sacramentos, pero por otra parte tenemos unas tremendas incoherencias, ¿no? Donde vamos emborronando esa imagen de Jesucristo en nosotros. Es una paradoja nuestra vida, es una lucha entre la gracia y el pecado. Y en esa lucha entre la gracia y el pecado llega la muerte. Y esa muerte quiere ser una configuración definitiva con Jesucristo. Todo eso que ha sido esta vida, un moldear, como el alfarero, que ha ido moldeando y moldeando el barro húmedo hasta que llega un momento en el que el barro se va a quedar cristalizado ahí, metido en el horno. Ese es el momento de la muerte en que va a quedar cristalizado ese barro para siempre. Lo importante es ver cuando estaba húmedo, cómo lo moldeó el alfarero antes de meterlo al horno. Porque si lo metió chueco, se va a cristalizar chueco. Si en esta vida, en todas nuestras pruebas, en todas nuestras cruces, situaciones, en el ejercicio de la caridad, de la oración, hemos tenido ocasión de purificarnos, también aquí, queridos amigos, la Iglesia nos recuerda que si esa purificación no ha sido definitiva, si todavía tenemos en el momento de la muerte necesidad de purificarnos, tenemos esa oportunidad de lograrlo. Eso lo tiene la fe católica. Sabemos que en la fe católica existe un estado posible después de la muerte. Es el estado posible de purificación que nosotros llamamos purgatorio, en el que el Señor completa, antes de la parucía definitiva, antes de la resurrección de los cuerpos, completa ese tránsito, ese proceso de purificación en mí. Por eso es que hay que decir que no se entenderían las exequias cristianas, eso no se entendería por los católicos, eso de orar por un difunto, eso no se entendería si no fuera por nuestra fe en el purgatorio. Si no fuera por nuestra fe en esa etapa de purificación después de la muerte, darle sepultura a un muerto, rezar por un muerto, no tendría ningún sentido, no se entendería. ¿Por qué? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué rezamos por un difunto? Alguien podría decir, si ya está en el cielo. Sí, si ya está en el cielo, no necesita de nuestras oraciones porque está en el cielo. Tal vez necesitamos nosotros de las oraciones de aquellos que están en el cielo. Pero también otro podría decir, y si ya está en el infierno, es inútil rezar por él. Si está en el infierno, nuestras oraciones no podrán tener ningún tipo de fruto en él. Ninguno. Acordémonos de la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón. Ese rico que estaba ya en las llamas del infierno y pedía a gritos que Lázaro fuera con su dedo mojado con una gota de agua para aliviar su sufrimiento. Y la respuesta fue no.
entre ustedes y nosotros hay un abismo que nadie puede pasar de un lado para el otro. Es decir, que la Sagrada Escritura nos remarca firmemente que nuestras oraciones o el influjo de la comunión de los santos no puede tener nada por hacer ante las almas de los condenados. Así de claro es. Nuestra oración no es necesaria para los que están en el cielo, porque no la necesitan. Y es inútil para los que están en el infierno, porque ya están condenados. Porque no existe capacidad de comunicarnos con ellos. Y entonces la pregunta es, ¿nuestra oración entonces es para quién? ¿Hacia quién está dirigida? ¿Qué sentido tiene nuestra oración por los difuntos? Y la fe católica nos da la respuesta. Es para todos aquellos que tienen la posibilidad de no estar aún purificados en el momento de su muerte, puedan ser intermediados por nosotros, por nuestra oración, para que puedan pasar en el momento que Dios lo vea oportuno a la visión definitiva con Él en el cielo. Y por eso es nuestra oración por los difuntos. Donde nosotros lleguemos a perder la fe en el misterio del purgatorio, en la necesidad de la purificación después de la muerte, en el caso de que uno no esté convenientemente purificado para ver a Dios y al mismo tiempo haya muerto en gracia y no esté en un estado de condenación, donde nosotros olvidemos ese punto de partida, queridos amigos, no entenderemos nunca nada de lo que es un funeral. Porque en un funeral, esas oraciones de la iglesia, cuando el ministro dice, te pedimos que purifiques a tu siervo, cuando la iglesia dice esto, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo esa posibilidad de que el difunto necesite de purificación. Está pidiéndole a Dios con toda la comunidad por ese difunto que puede estar a espera de purificarse. Esto es muy importante recordarlo, queridos amigos, porque de lo contrario, hacemos ritos que no tienen sentido, que es como repetir tradiciones que vienen desde antaño, pero sin darnos cuenta exactamente qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos suplicando, qué es lo que estamos dirigiendo a Dios. Ahora bien, para profundizar un poco más, el Catecismo nos va a regalar el número 1683 que dice: la Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente a su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. La afirmación quizás central es ver cómo nos dice el Catecismo que la Iglesia acompaña a un cristiano durante toda su peregrinación en la tierra. Que la Iglesia hace un acompañamiento desde el nacimiento hasta el momento de la despedida última, ese último adiós. Incluso antes de nuestro nacimiento, el día que nuestros padres se casaron, ya la Iglesia nos estaba acompañando. Cuando la Iglesia le dijo a nuestros padres, crezcan y multiplíquense, colaboren con Dios. Dios quiere hacer de ustedes un instrumento suyo para dar la vida.
Nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido, todavía no habíamos sido concebidos y ya la iglesia estaba recordándole a nuestros padres su vocación de dar vida y fuimos nosotros. Luego nosotros fuimos concebidos en ese seno familiar y nuestros padres dieron gracias a Dios y se acercaron a la iglesia para pedir la bendición, por ejemplo, de la mujer embarazada, o en el mismo momento del nacimiento pensaron en el bautismo de ese niño, y a partir del bautismo comenzaron ellos este proceso de iniciación cristiana en nuestra vida. La iglesia nos ha acompañado toda la vida. Y al llegar el momento de la muerte, lógicamente, ella no está ausente en ese momento tan importante. Sería demasiado grave que alguien hubiera estado cerca de la iglesia toda su vida, desde su nacimiento, desde sus sacramentos, de su asistencia a la Santa Eucaristía los domingos, las fiestas de guardar, y que al final se quedara sin el último adiós. Eso sería muy triste. Es más, eso no tendría ningún sentido. Porque la persona posiblemente se alejó. La iglesia siempre ha estado ahí. Fíjense, queridos amigos, malo sería ver nuestras iglesias, por ejemplo, llenas de jóvenes hoy día y con pocos ancianos. Pasa hoy día casi lo contrario, ¿no? La iglesia está llena de gente adulta, de muchos ancianos y pocos jóvenes. Pero malo sería si estuviéramos llenos de jóvenes y pocos ancianos. Eso sí sería más preocupante. Si las parroquias estuvieran solamente con jóvenes y ausentes con los mayores, muy preocupante. ¿Por qué? Porque entonces todo aquello que en la juventud celebraban en la parroquia, cuando ya la vida se va acercando a su último término, en vez de estar mejor preparados, se han alejado. Eso sería supremamente grave. Y por eso la iglesia se esfuerza en acompañar a una persona siempre en su vida, mientras la persona se preste para dejarse acompañar. Y creo que mucho más debe dejarse acompañar y acercarse a ese acompañamiento en los momentos finales. Porque se acerca el momento del encuentro definitivo y entonces, en ese ministerio de maternidad y paternidad que tiene la iglesia, ella tendrá el momento donde va a decir: te pongo en manos de Dios Padre. Hijo mío, te entrego a Dios. Y como criatura suya te pongo en sus manos, pues Él es tu hacedor. El que te formó del polvo de la tierra, a Él te entrego. Esto tiene que ser supremamente importante para nosotros. Fijémonos cómo la oración que dice la iglesia cuando está entregando en ese último momento el alma. La iglesia dice: alma mía, al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó. En nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo que murió por ti. En nombre del Espíritu Santo, entra en la Jerusalén definitiva. Esa es la oración de encomienda del alma que la iglesia le da a esa persona que está muriendo. Te pongo en manos de Dios. La iglesia hace algo muy importante en esas exequias, que es recomendar a un alma, es recomendar a uno de sus hijos a Dios.
La Iglesia nos recomienda en nombre de todos los santos. Somos recomendados para ponernos en manos de Dios. Es un momento verdaderamente solemne, en el que después de haber sido acompañados durante toda nuestra vida, ahora nos vamos a encontrar definitivamente con alguien con el que la Iglesia toda su vida ha intentado que fuéramos familiares con Él. Qué cosa tan importante. La Iglesia durante toda nuestra existencia ha querido que nos familiaricemos con Dios como Padre, que nos familiaricemos con Jesucristo como nuestro hermano, que nos familiaricemos con el Espíritu Santo como el quien habita en nosotros. Toda la vida la Iglesia se ha esforzado en que Dios no sea mi extraño, para que en el momento de mi muerte, cuando nos vamos a encontrar con Él, yo no me encuentre con un extraño, sino que yo me encuentre en el momento de mi muerte con mi amigo. Qué cosa tan importante esta, porque qué miedo es morir teniendo a Dios como extraño. Eso sería terrible, eso sería peligrosísimo, que nos agarre la muerte, que nos llame la muerte y que ese encuentro sea con un desconocido. Qué triste sería encontrarnos cara a cara personalmente con Dios en el momento de nuestra muerte sin saber quién es Él, sin saber que ha sido mi creador, sin saber que ha sido mi acompañante, sin saber que ha sido el que me engendró, el que ha dado su vida por mí, el que ha caminado conmigo. Qué triste sería experimentar esta situación. Por eso la Iglesia como madre, en esa tutela materna que tiene, se ha encargado de que Dios no sea nuestro extraño, de que la muerte no sea un encuentro con un desconocido. Gracias a esa Iglesia que me ama como madre, que ha estado siempre a mi lado, encomendándome, mostrándome el rostro de Dios Padre, mostrándome el rostro de Jesucristo, mostrándome el rostro del Espíritu Santo. Gracias a esa Iglesia, la muerte no será un encuentro con un desconocido, sino con mi amigo, con el compañero de toda mi vida. Y me voy a encontrar con Él cara a cara. Con ese que sacramentalmente la Iglesia me ha dado todos los días en la Sagrada Comunión, con ese me voy a encontrar. La Iglesia va a tener ese parto a la vida eterna. Y ella es la que me está recomendando. Su carta es la carta de presentación de mi vida ante Dios. Y esto es hermoso. Y eso es lo que le da todo el sentido a las exequias cristianas. Al final, el catecismo en este número 1683 termina diciendo que esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones preceden, que siguen, son sacramentales. Es decir, las exequias en sí no son un sacramento. De los 7 sacramentos no hay uno que diga funeral, no hay. El funeral, las exequias, son un sacramental, no un sacramento. Pero dentro de esas exequias se celebra muchas veces la Santa Misa. Si es posible, en algunos lugares, en otros no. Pero siempre hay alguna posibilidad. Pero la Iglesia, antes y después, tiene una serie de ritos que hace, bien sea en la casa del difunto, o en el tanatorio, o en el cementerio, hace unos ritos donde encomienda esa alma. Y esos ritos son sacramentales, no sacramentos. Por eso esa importancia
de que tantas veces en la catequesis hemos mencionado esta diferencia entre sacramento y sacramental para poder entender esto que sucede, ¿no? Estos ritos sacramentales los veremos en los siguientes números del catecismo, como va a ser, por ejemplo, la aspersión con el agua bendita sobre el cadáver, ¿no? Y una serie de responsorios para encomendar a ese difunto. Eso lo veremos en los siguientes números, en una explicación más detenida de cómo es la celebración del rito de las exequias cristianas propiamente para nosotros.